Hola, bienvenido un día más a mi canal. Como te prometí en el vídeo anterior de esta falda tipo años 60, minifalda de los años 60, vamos a aprender a confeccionarla. Si no has visto el primer vídeo, te aconsejo que lo veas porque es donde te enseño a hacer el patrón. Es bastante sencillo, pero bueno, si eres principiante y no lo tienes muy claro, te aconsejo que lo veas para poder sacar todas las piezas necesarias. Vamos a aprender pues eso, a unir la falda por los costados, vamos a aprender a coser las vistas, entretelarla, coser los bolsillos, coser el dobladillo y la cremallera, que es una cremallera convencional con solapa. Y nada, espero que te guste, así que te dejo viendo el vídeo. Bueno, vamos a empezar con los materiales y primero el tipo de tela. Yo te recomiendo que tenga un poquito de cuerpo, como por ejemplo una sarga. También vamos a necesitar la cremallera, en este caso es una cremallera convencional, negra, juego con el tono del tejido y la he comprado de 20 centímetros. Puedes utilizar también, si sabes coser, una cremallera invisible. También conviene tener entretela del mismo tono. Yo seguramente no la utilice porque el tejido es grueso, tiene cuerpo, por lo cual dudo bastante que le ponga al final entretela, ¿vale? Pero si no, pues ya te digo que conviene tener la entretela para dar cuerpo a las vistas, ya que esta falda va a llevar la cinturilla rematada con una vista. Y también tela de forro. Yo en esta ocasión la voy a utilizar para el fondo del bolsillo solamente. Y lo que es la falda no la voy a forrar porque, como digo, el tejido tiene cuerpo y quiero utilizarla un poco en general. Que no me pegue mucha calor, entonces no le voy a colocar el forro porque ya serían muchas capas y realmente, como digo, tiene cuerpo. No se transparenta nada, así que no se lo voy a colocar. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer primero es doblar la tela. Para ello tenemos que reconocer cuál es el derecho y el revés. En esta ocasión son distintos el derecho del revés. A lo mejor en cámara no lo aprecias bien, pero digamos que uno de los lados tenía como un poquito de relieve, una línea en relieve, y el revés, para mí al menos, está más suave, más liso. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a decidir que el derecho sea esta parte. Porque esta, aparte de que se nota que por lo general suele ser el revés en este tipo de tela, la parte del revés además se suele pegar un poco lo que son las motitas de polvo. Esto generalmente es una de las indicaciones que yo suelo utilizar para decir, vale, este lo voy a dejar como el revés y la parte que no se le suele pegar tanto las motitas de polvo del derecho y así. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es doblar la tela enfrentando derecho contra derecho, que en este caso sería este. Por lo cual extiendo la tela. Yo en este caso, bueno, he comprado 0,70 centímetros porque voy a tener bastante. Pero si tú tienes duda o lo que sea, puedes comprar el metro completo. Es importante aquí doblar bien el orillo de la tela, haciendo que quede parejo. Y estirándola muy bien para que no se te forme arrugas ni algo. Los patrones que vamos a necesitar pues van a ser el delantero, que sería este de aquí. En esta ocasión tengo la doblez aquí, entonces lo coloco aquí a la doblez, y esta es la espalda que va a ir a la costura, por lo cual lo coloco aquí, que es donde tengo el orillo y no tengo doble de tela, ¿vale? Ahora lo alfilereo, pero para que sepáis dónde se colocaría. Bajamos un poquito para que nos dé para el margen. Estas serían las vistas. Esta es la vista del delantero, por lo cual también iría en doblez, la colocaría aquí. Y esta es la vista de la espalda, que la podemos colocar realmente en cualquier parte. Para guiarnos, pues la podemos colocar justo encima de la espalda. Y veis que aún así me sobra tela. Es importante, yo siempre compro un poquito más para tener que no me falte. Y estas son las vistas del bolsillo. Esto podéis colocarlo incluso al bies. Si estáis utilizando una tela de cuadro, podéis colocarla al bies y darle un poco ese toque. Pero bueno, la podemos colocar al hilo en un principio, aquí mismo por ejemplo, o incluso en esta forma. Esto realmente no tiene extrema importancia. Y estas vistas también se pueden entretelar. Bueno, vamos a la pieza de la espalda. Para colocarla tenemos aquí la marca que se nos ha hecho al abrirla en línea A. O podemos guiarnos por el centro espalda, es decir, la línea inicial
que indica el largo. Y lo que vamos a hacer es medir con la cinta métrica desde el orillo de la tela hacia el centro, hacia ahí, o hacia la línea que tenemos marcada, la misma medida a lo largo de la falda. Esto es para que quede bien alineada al hilo. Y si hemos marcado, por ejemplo, 14 en un punto, pues que sea 14 también a lo largo de todo el recorrido del largo. En esta ocasión el delantero, por ejemplo, no tenemos problema porque simplemente seguimos la doblez. Bueno, aquí fíjate que para la vista de la parte del trasero, al igual que hicimos con la pieza de la falda, la estamos ubicando en la tela siguiendo la guía del hilo. Digamos que la línea vertical que tenemos del centro está a la misma distancia que el orillo. Y con la vista del bolsillo estoy haciendo lo mismo, pero bueno, ya digo que aquí podéis colocarla un poquito más a ojo. Y para la otra vista, como son dos piezas, la estoy colocando siguiendo la línea de la guía de hilo de la pieza anterior para que me sea más fácil. Bueno, ahora voy a marcar el margen de costura con un jaboncillo de sastre y un puntímetro o la cinta métrica. Y bueno, los márgenes de costura que tenemos que añadir ya lo tenemos marcado sobre el patrón, que ya lo hicimos en el tutorial anterior. Así que bueno, así en resumen, normalmente marcamos 1 centímetro en cintura, tanto las piezas de la falda como de las vistas, 1,5 en costado, pero si no estás muy segura le puedes dar 2, en las vistas lo mismo, el dobladillo entre 3 y 5, las piezas de los bolsillos es 1 centímetro en todo, menos la parte del costado que tendrá que coincidir con el que le hayamos dado a la falda, por ejemplo 1,5, y ya está. Y en las vistas, lo que es la parte del bajo de la vista, va cortado al ras, es decir, sin añadir margen de costura. Y a continuación simplemente vamos a cortar con la tijera o el cúter rotatorio por donde hemos señalado con el margen de costura. Un consejo que te doy es que mientras vayas cortando vayas colocando la otra mano, como estás viendo en el vídeo, sobre la pieza de patrón para evitar que se levante mucho o que se mueva. Es importante que nos movamos nosotros, no ir moviendo la tela porque entonces se nos puede ir deformando las piezas. Bueno, y ahora voy a colocar las piezas del fondo del bolsillo en tejido de forro. Voy a seguir la misma técnica de antes, pero tú puedes cortar la pieza al completo en la tela de género. Y nuevamente, como has visto anteriormente, marcamos el margen de costura, que en este caso es todo 1 centímetro, con el jaboncillo de sastre. Y a continuación, pues ya pasamos a cortar los bolsillos. Ahora vamos a enhebrar una aguja con hilo de hilvanar y vamos a pasar hilo flojo por aquí, por el dobladillo del delantero, el dobladillo de la espalda y también la abertura de la cremallera, solamente donde va la cremallera, el resto no. Y bueno, si tienes dudas de cómo pasar los hilos flojos, te dejo un vídeo donde te enseño puntadas de costura básicas a mano, donde te enseño
Entre otras, pues cómo pasar los hilos flojos, que los hilos flojos sirven para marcar la costura. Yo normalmente solo los paso en dobladillo y zona donde va la cremallera, zona muy puntual. El resto lo hago con papel de calco, que ahora lo veremos. Y nada, simplemente es como un hilván que en lugar de llevarlo hasta el final que quede plano, vamos dejando en cada puntada un bucle, que es lo que va a hacer que después cuando separemos las piezas se abra y cortemos por el centro. Ahí en la cremallera he hecho también como un punto flojo donde empieza la cremallera, lo que es el límite. Y ahora vamos a necesitar esta ruleta y el papel de calco. Yo utilizo este. Voy a utilizar el rojo ya que lo voy a poder apreciar con el tejido negro. Y esto lo vamos a usar para marcar el resto del patrón, incluidos los piquetes que tengamos, marquitas, ¿vale? Como la cadera, el bolsillo. Y con la ruleta simplemente vamos marcando el contorno del patrón para que el papel de calco lo marque por el otro lado. También marcamos así las marcas que tengamos de referencia. Y ahora para marcar el otro lado vamos retirando el patrón y a medida que lo vamos haciendo vamos colocando los alfileres sobre la tela para que quede bien doblada. Y ahora hacemos exactamente igual por las marcas que ya teníamos hechas en la otra cara, incluidas las marquitas o piquetes. Hacemos ahí un corte en el centro para identificarlo. Esto es como un piquete. Y volvemos a colocar un patrón en la pieza y vamos con la otra pieza. El resto de piezas la iremos guardando para trabajar después. Y aquí exactamente lo mismo. Así iría quedando las marcas por un lado y por el otro. Bueno, ahora vamos a retirar la pieza del patrón de forma definitiva, vamos a quitar los alfileres y vamos a separar los hilos flojos de esta forma, gracias al bucle que habíamos dejado. Cortamos la parte entre medias y nos quedará de esta forma. Y ahora vamos a colocar alfileres en la costura del trasero que va a partir de la cremallera y vamos a ir comparando con la otra parte para comprobar que los alfileres queden alineados bien a la marca de costura, como puedes ver aquí. Bueno, aquí ya he pasado la costura con la máquina, lo que pasa le quito los alfileres y ya tengo el centro espalda cosido, menos la cremallera, y el espacio de los hilos flojos es para coser después la cremallera. Ahora le vamos a pasar la plancha. Bueno, aquí abrimos la costura, pasamos un poquito la plancha para fijarla un poco y yo le paso siempre el paño para evitar que me estropee la tela. Y planchamos también gracias a los hilos flojos de la cremallera para que quede marcada la doblez.
Para remallar colocamos la puntada en donde está el ojal para que sea bien estrechito y la puntada de zigzag, más o menos en el ancho deseado. Y la pasamos por el borde, el filo de la costura, tanto de la parte de la cremallera como de la costura que habíamos cerrado para el trasero. Si nos quedaría, puedes pasar a la plancha otra vez si quieres para que no te queden ondas. Y así ya planita vamos a coser nuestra cremallera, que es una convencional. Y bueno, vamos a retirar el lado izquierdo de la pieza por la parte del derecho. Y vamos a unir derecho de la cremallera con derecho de la prenda, de esta forma. ¿Vale? Digamos que los dientes tienen que quedar en el exterior. Y desde el primer punto flojo del primer hilo vamos a bajar lo que es la pieza metálica de la cremallera más o menos medio centímetro. Y colocamos alfileres. Vamos a usar el prensatelas para cremalleras convencionales. Vamos a pasar los hilos por debajo y lo vamos a colocar pues eso, de forma que quede bien la pata a lo largo del ancho de la cremallera. Vamos cosiendo muy bien pegadito a los dientes. Y bueno, como habrá una parte al principio que nos quedará sin coser, lo cambiamos de lado y terminamos de coser, en caso de que no haya quedado esa abertura. Y bueno, una vez cosido, volcamos la costura hacia el interior, cerramos la cremallera y pasamos una plancha por la doblez que tenemos hecha. Bueno, ahora vamos a tapar la cremallera con la otra pieza, la otra doblez, la montamos encima, haciendo coincidir los hilos flojos de un lado con el otro, es decir, que se besen para que quede bien cerrada y después no se nos vea. Vamos colocando alfileres, mientras la vamos sujetando, vamos comprobando que quede bien sujetita y pasamos por ahí un pespunte. Abrimos un poco la cremallera para que no nos entorpezca. Bueno, ahora con el mismo prensatelas de antes vamos a pasar un pespunte recto por donde os había indicado. Y bueno, vamos a ir a pararnos, vamos a subir el carro, podemos levantar el prensatelas y ya seguir cosiendo con normalidad. Tened en cuenta que tenemos que en esta misma costura sujetar la cremallera, que tiene 1 centímetro de ancho. Entonces no podemos pasarnos mucho de esa medida. Podemos darle 1,5 o 2 y el final de la cremallera podemos hacerlo en curva o en ángulo recto. Así nos quedará la cremallera una vez cosida. Y si eres principiante, la costura que hemos hecho última puedes marcarla antes con jaboncillo de sastre para saber por dónde debes de ir. Y quitamos los hilos flojos. Por último, para que nos quede perfecta, pasamos la plancha. Ahora vamos con las piezas para el bolsillo. Tenemos lo que es el fondo y las vistas. Ya tenemos aquí todas las piezas. Y bueno, puedes colocar entre tela lo que es la vista. Y vamos a unir derecho con derecho de la vista con el fondo, es decir, el género con el forro. Y colocamos alfileres por las marcas que habíamos hecho de costura con el papel de calco. Si marcaste los piquetes también lo puedes marcar primero y ya después unir el resto. Y pasamos un pespunte recto por aquí por donde hemos colocado los alfileres. Y pasamos la plancha por la costura que hemos hecho. Recuerda que esto es muy importante, cada vez que hagas una costura, plancharla bien. Y planchamos todas las piezas. Y a continuación vamos a recortar el margen de lo que es el fondo del bolsillo, es decir, del forro, para hacer una costura de carga. Si quieres aprender mejor a hacerla, te dejo un vídeo donde te explico explícitamente todo el proceso. Y antes de nada vamos a surfilar o remallar el filo o el borde de la tela de la vista. Esto es porque como esta pieza va a ir vista, para evitar que se deshilache demasiado. Y planchamos por si se nos ha quedado un poquito rizada o curva. Y seguido de esto volcamos el margen de costura de lo que es la vista sobre el margen que hemos recortado y lo planchamos para que quede fijo. Como digo, esto es lo que hicimos en la costura de carga. Y por el otro lado también le puedes planchar para terminar de fijarlo. Y así con el resto de piezas.
El último paso es pasar un pespunte recto por ahí, por el margen, para que quede fijada esa costura. Por último, para tener los bolsillos ya listos, vamos a surfilar o remallar todo el canto del bolsillo, ya con las piezas cosidas. Como digo, esto lo puedes hacer a máquina o con la remalladora. Y después, si te ha quedado un poquito así curvo la costura ondulada, pues le pasas una plancha y ya está. Y ya tendrás los bolsillos preparados para coserlos a la prenda. Bueno, y ahora ya vamos a colocar los bolsillos. Tenemos el derecho de la falda, vamos a empezar por el delantero y lo enfrentamos con el derecho de la pieza del bolsillo. Vamos colocando los alfileres, haciendo coincidir las costuras y hacemos coincidir el piquete del costado primero que tenemos en la falda con el inicio del bolsillo, que ahí es donde nos indica dónde empezaría. Y vamos pues eso, colocando alfileres y vamos a pasar una costura solamente por donde está la marca de costura, es decir, sin incluir los márgenes de costura. Y hacemos lo mismo en el otro costado. Colocamos con alfileres para poder coser. Hemos cosido, retiramos los alfileres y cortamos los hilos. Y ahora vamos a surfilar o remallar todo el borde del costado de la falda para seguir cosiendo y a tener esa parte lista. Recordad que el borde de lo que es el bolsillo ya lo tenemos de antes, por lo cual no necesitamos remallarlo ahora. Pasamos la plancha por la costura que hemos hecho, puedes pasarla también por el remallado si te ha quedado con muchas ondas. Y vamos a colocar dos alfileres para que nos sirva de guía, simplemente para recortar el margen de costura dentro de lo que es la costura que hemos hecho con la máquina, como ve en el vídeo. Solamente del bolsillo. Retiramos, volcamos el bolsillo hacia afuera y nos ayudamos con la plancha para que quede fijo. Importante que la costura quede muy bien abierta. Y colocamos dos alfileres otra vez. Esto es simplemente como guía que me indica por dónde debo de coser. Con una costura recta en la vista del bolsillo para evitar que nos salga por fuera. Y planchamos para fijarla bien. Bueno, ya habíamos hecho lo mismo en la parte del trasero, lo de los bolsillos, y ahora vamos a enfrentar derecho contra derecho de la falda. Vamos a colocar alfileres por los costados y es importante que en la parte del bolsillo también vayamos colocándolo siguiendo la forma del bolsillo a 1 centímetro de costura o siguiendo la marca de costura con el papel de calco que habíamos hecho. Y vamos colocándolo de esta forma, como ves en el vídeo, desde un extremo de la falda hasta el otro. La abertura del bolsillo, es decir, donde habíamos hecho la costura de unión, que eso va a ser por donde vamos a meter la mano, ahí no vamos a colocar los alfileres, ¿vale? Va a estar en el extremo, va a estar donde empieza el margen de costura del bolsillo. Y así nos quedaría la pieza con los alfileres colocados. Y empezamos a coser siguiendo todas las marcas de alfileres. Fíjate bien cómo vamos cosiendo el costado y cuando entramos al bolsillo seguimos la costura dibujando la forma del bolsillo, acabamos ahí y seguimos por el costado hasta el final del todo. Y lo mismo con la otra parte. Bueno, ahora vamos a cortar, hacer unos cortes ahí con la tijera para poder doblar el bolsillo hacia un lado y las costuras poder abrirlas. Abrimos las costuras con la plancha, el bolsillo lo planchamos con todas las costuras bien volcadas y lo planchamos hacia el lado del delantero, donde del delantero de la falda. Y el resto de las costuras la abrimos. Hacemos lo mismo con el otro costado.
Ya damos la vuelta a la falda y tendremos nuestras costuras ya terminadas y planchadas con el bolsillo. Y ahora vamos con las piezas de las vistas. Vamos a abrirlas, el delantero en pieza completa y la espalda en 2 piezas. Vamos a hacer una costura a cada costado. Tenemos que tener en cuenta que de las piezas de la espalda saber cuáles son las que van para la cremallera y unimos los costados enfrentando derecho contra derecho. Colocamos alfileres y una vez que ya estén sujetos pasamos a coser a la máquina. Vamos siguiendo la costura que habíamos hecho, la marca con papel de calco. Y ahora vamos a remallar los bordes con la máquina o con la remalladora. Y después vamos a planchar la costura cerrada y después abierta. Ahora vamos a pasar costura por el centro espalda, que esto correspondería al centro espalda de la falda completa, y por el bajo, digamos la parte que habíamos dejado al ras, ¿vale? Todo esto para rematar, menos la cintura vamos a surfilar o remallar todo. Y ahora vamos a pulir la costura de la cintura uniendo la vista con la falda por la zona de la cintura, haciendo coincidir primero los costados y el centro de la pieza del delantero con la muesca que habíamos hecho para tener esos puntos localizados. Así no va a ser mucho más fácil después colocar alfileres en el resto y que quede bien en su sitio. Para cada extremo, es decir, donde va la cremallera, doblamos en la parte de la vista, esa pestañita, la doblamos hacia el interior y colocamos el alfiler para que quede sujeto el margen que hicimos de 3 centímetros hacia adentro. Y seguimos colocando alfileres por toda la cintura al completo. Ya tenemos los alfileres y fíjate la doblez que tenemos ahí en la parte de la vista. Esos centímetros de más, que quede bien al ras la doblez de la cremallera. Y pasamos puntada recta por toda la cintura, uniendo vista y falda y procurando que la parte de la vista que no se nos hagan pliegues porque no la estamos viendo. Y como cada costura pasamos la plancha muy bien por toda la costura que habíamos hecho. Y ahora vamos a cortar los picos donde está cada extremo de la cremallera de forma diagonal para que al darle la vuelta quede bien. Y vamos a cortar todo el margen de costura de la parte de la vista solamente, ¿vale? Aquí vamos a hacer también lo que es la costura de carga, que como digo ya lo vimos en un vídeo anterior. Por si tienes duda y quieres aprender a hacerla correctamente, te aconsejo que veas mejor ese vídeo porque así lo va a entender mejor. Pero bueno, vamos cortando todo el margen de un extremo al otro y ahora volcamos lo que es el margen que nos ha quedado, que es el que pertenece a la falda, lo volcamos hacia la parte de la vista y lo fijamos con la plancha. Procura ir abriendo muy bien las costuras como estás viendo en el vídeo para evitar que te haga algún pico, algún pliegue ahí que se forme al coser. Y es importante hacerlo con la plancha. Puedes coserlo directamente, pero bueno, yo te aconsejo que lo hagas así para que te quede mucho mejor y a la hora de coser no te resulte tan complicado. Y aquí donde te estoy señalando es por donde vamos a pasar la costura y por ahí se verá, para hacer que la vista vuelque siempre hacia adentro y por el exterior no se vea nada. Y ahí pasamos el pespunte recto. Y ahora ya doblamos la vista hacia el interior, justo por la costura que habíamos hecho de unión al inicio, ahí donde tiene que doblar, y la costura de carga quedará hacia adentro. Y pasamos la plancha para fijar y que ya nos quede bien la vista colocada.
Bueno, ahora lo que voy a hacer es una puntada así a mano, invisible, para fijar la vista. Si te fijas bien, bueno, hemos hecho ya la costura y tal, pero para evitar que se nos salga, vamos a hacer una puntada invisible, por lo menos en la zona del costado, fijando el bolsillo para el delantero. Y en el margen de costura, por ejemplo, pues hacer algunas puntadas. Y también en la espalda para, en el centro espalda para cerrar la zona de la cremallera. ¿Vale? Esta la tenemos que hacer también con puntada invisible. Podemos abrir la cremallera para que nos sea más cómodo y hacerla, ¿vale? Ya que esta sí o sí la tenemos que hacer. Y en todo caso, bueno, con hacerla en el costado y ahí es suficiente. Después, si quiere, a lo mejor en el centro delantero, como esta es una tela gordita, la puedo hacer invisible, que no se va a ver por el derecho, ¿vale? Si fuese más fina, pues a lo mejor ya no. Bueno, y vamos a empezar cerrando cada extremo donde está la cremallera y vamos a juntar lo que es la doblez de la vista del extremo que habíamos hecho hacia adentro con la parte de la cremallera, procurando que no se monten mucho los dientes para que después no tengamos problemas a la hora de cerrarla. Y vamos a pasar puntadas invisibles a mano, cogiendo unas puntaditas de la vista, unas puntaditas de la cremallera, pasamos la aguja, unas puntaditas de la cremallera, unas puntaditas de la parte de la vista y volvemos a pasar. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Y cuando llegamos ya al final que nos indica la vista, pasamos la aguja por el interior de la doblez para que no nos quede por el exterior y así evitar que se vea. Y la pasamos y antes de pasar la aguja del todo hacemos un bucle y pasamos la aguja por ahí 2 veces para hacer como un nudo. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Y cortamos. Retiramos el alfiler y ya tenemos nuestra terminación hecha. Y hacemos lo mismo en la otra parte. Una cosa que puedes hacer para que te quede todavía mejor aún es que la pestaña de la vista la puedes levantar un poquito para que así la puntada te quede ya escondida del todo, ¿vale? Una vez que ya haya terminado, pues vuelves a ponerlo normal y la puntada queda hacia adentro. Y ahí terminamos también igual de la misma manera, por el interior para que no se vea nada. Así nos quedaría. Y ahora con la parte de los costados, con un alfiler lo sujetamos, levantamos un poquito la pestaña y aprovechamos el margen de costura para pasar por ahí puntadas invisibles, como puedes ver en el vídeo. Cogemos unas puntaditas de un lado, unas de otro y pasamos. Y para rematar, pues bueno, al igual que hemos hecho antes, hacemos 2 bucles y hacemos un nudo para que quede bien sujeto. Y cortamos. Y no se vería nada por el exterior. Lo mismo con la otra parte. Ya nos quedaría bien rematado tanto la cremallera como los costados y la vista en el interior. Vale, ahora la cuestión es probarla y ver que el largo donde están los hilos flojos te quede justo donde quieres la falda, digamos, ¿vale? Ten en cuenta que donde estén los hilos flojos donde va a llegar realmente el largo, entonces puedes hilvanarlo o ponerle alfileres para comprobar que el largo sea el adecuado. Como te digo, al poner los hilos flojos hace que yo después cuando le coja el dobladillo quede perfecto. Y la falda me queda perfecta de cintura. Yo temía que al ponerle las vistas pues me quedara, se me cayera un poco porque a veces puede ceder un poco. Siempre la cinturilla como que realza más y afianza un poco más que la falda no se te caiga. Pero bueno, en principio me encanta cómo me queda. Además queda perfecta, sin arrugas, que es lo que importa, con buena caída, buen movimiento. Y nada, yo ya voy a pasar a cogerle el dobladillo tal cual está, que te voy a enseñar cómo se hace, darle los últimos planchados para fijar vista y dobladillo y ya tenemos nuestra falda lista. Bueno, y ahora para ir con el dobladillo nos vamos a guiar de los hilos flojos. Tenemos el derecho, que son las partes que está como en flequito, es decir, que están cortados, y por el revés como una especie de hilván.
Vamos a cortar de forma diagonal la parte del margen de costura de los costados y de la espalda, solamente la parte que iría, digamos, cerrada con el dobladillo. Esto es para que no se quede muy abultado. Es realmente opcional, pero yo lo suelo hacer sobre todo en tejido grueso. Y vamos a surfilar todo el borde porque vamos a hacer un dobladillo simple. Lo vamos remallando con la máquina o con la remalladora para que no se vaya deshilachando. Y así nos quedaría una vez hecho. Y ahora vamos a doblar. Vamos a tener en cuenta que la parte de los flequitos es el derecho y la que tiene como una especie de hilván el revés. Entonces vamos a trabajar con la falda a vuelta y vamos a doblar una vez simplemente. Y lo que son los hilos que están cortados nos va a servir como referencia para saber dónde va justo la doblez, como estáis viendo en el vídeo. Coloco primero alfiler en las zonas de los costados y la costura del trasero, simplemente como referencia para tener ahí puntos sujetos. Y después voy colocando alfileres en el resto. Como estás viendo, vamos colocando. Como digo, tenemos un dobladillo simple, que doblamos solo una vez. Y ahora vamos a hilvanar, ya que están los alfileres puestos, tenemos la doblez hecha para poder coser mejor. Y bueno, preparamos una aguja con hilo simple de hilvanar, hacemos un nudito para que tenga tope y vamos pasando. Podemos coger varias puntadas para hacerlo más rápido. También tienes un vídeo en el de las puntadas básicas de costura a mano donde te lo explico. Lo vamos pasando por toda la doblez, más o menos por la mitad, como estás viendo. Y una vez hemos hilvanado, retiramos ya los alfileres. Y bueno, por último vamos a coser el dobladillo con puntada invisible a mano. Puedes coserla también con la máquina, si lo prefieres. Y bueno, en el vídeo de las puntadas de costura a mano te enseño cómo hacerlo más en detalle. Vamos cogiendo un poquito de la parte que va, digamos, en el exterior, lo que es la parte de la falda. Tenemos que tener cuidado de que no se vea nada, que cojamos como 1 o 2 hilos y también de la parte de la doblez. Fíjate como en el dobladillo he doblado como medio centímetro hacia abajo para hacer ahí también la puntada que va en lo que es el dobladillo, para que una vez que ya hayamos terminado no se vea nada. Y cogemos, como puedes ver, un poquito de hilito de la falda, un poquito del dobladillo. Y cuando terminemos una puntada empezamos la siguiente justo donde habíamos terminado. Eso es importante para que quede bien cosido. Y ya por último retiramos todo el hilván una vez que tenemos el dobladillo cosido y los hilos flojos también. Y por último vamos a planchar el dobladillo que hemos cosido para que quede bien fijo. Y que, como siempre digo, cada vez que hacemos una costura tenemos que pasar la plancha. Y aprovecho también pues para retocar un poco, por ejemplo, las costuras abiertas, las vistas, por ejemplo, todo eso. Pero realmente, como hemos ido planchando durante todo el proceso, no es estrictamente necesario. Y ya damos vuelta a nuestra falda y así nos queda el dobladillo. Y podemos dar un último detalle como colocar nuestra etiqueta. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia que hacerme, yo estaré encantada de resolvértela. Y nada, como siempre también comento, es importante que a medida que vayas viendo el vídeo vayas poniéndolo en práctica. Y nada más. Eso es todo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.